Primera Tesalonicenses capítulo 5. Voy a seguir leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Primera Tesalonicenses capítulo 5, un corto versículo, pero muy poderoso, verso 17. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, le dio muchos consejos, pero entre uno de ellos puso que dice: nunca dejen de orar. ¿Qué dijo Pablo? Nunca dejen de orar. Usted lo tiene en su versión por ahí, orad sin cesar. Pero en esta traducción dice: nunca dejen de orar. Mira la persona que tenés al lado. Todavía no le digas nada. ¿Tiene cara de oradora? ¿O tiene cara de sueño? ¿Tiene cara de esa que se desveló porque no dejó de orar? ¿O porque se durmió, llegó tarde a la casa como a las 3 de la mañana después de haberse comido una pizza con cerveza, no daba más, se tiró en la cama ahí y se despertó apenas para llegar a la iglesia? Porque todos dijeron: ¡oh, qué lindo, pizza con cerveza! Pero cuando dije: nunca dejen de orar, tendría que haber salido un grito de júbilo: ¡sí, gloria a Dios, no dejemos de orar! La Biblia sabe lo que vos y yo necesitamos, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, y cada vez que vos y yo ponemos en práctica la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo actúa. Así que si la Biblia nos enseña y nos dice: no dejemos de orar nunca, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No dejar de orar. ¿Qué fue lo que te pasó que dejaste de orar? No, pero pastor, usted está presuponiendo de mí. ¿Qué fue lo que te pasó que venís con tanta carga, con tanta angustia, con tanta tristeza y pareces un alma en pena que no sabe qué hacer? Evidentemente, algo falta ahí. Y probablemente este consejo de la palabra es uno de los que más les hace falta a las iglesias del Señor. Nunca dejen de orar. Hay un cielo inmenso que está esperando escuchar tus palabras, que está esperando escuchar tu oración. Cuando tú tomas tu tiempo en tantas cosas que tienes que hacer, pero vas delegando en otros o olvidándote o dejando de orar, cosas van a pasar, pero no cosas del cielo, sino cosas de esta tierra, de este mundo. ¿Qué más importante es? ¿Que te escuchen hablar, pedir, rogar aquí en la tierra, entre nosotros los mortales? Como líder, como empleado, como docente, como directivo, como organizador, como consejero espiritual, que te escuchen hablar acá en la tierra, o que seas escuchado en el cielo. Hay gente que está preparada para hablar. Habla hasta por los codos. No sé cómo es eso de hablar hasta por los codos, no sé cómo hablan los codos, pero después averígüeme, pastor, de dónde salió ese refrán. Habla hasta por los codos.
Averigüe, debe saber, tiene que tener un origen. Averigüe, usted que es un estudioso. Este habla hasta por los codos como diciendo, este no para más de hablar. Hay gente que está más interesada en ser escuchada entre la misma gente que dedicar tiempo para hablar con Dios. ¿Te parecería increíble la cantidad de gente que invierte sus palabras en hablar con otra gente y poco invierte en hablar con Dios? Hay gente que le gusta que los escuchen, que escuchen sus ideas, que escuchen sus propuestas. Otros les gusta que escuchen sus problemas, a otros les gusta hablar de sus quejas, a otros les gusta que sepan lo que piensan respecto de esto, de aquello. Y habla mucho, y somos buenos comunicadores, pero la realidad es que cuando la Biblia dice, a la hora de hablar, el cielo te tiene que escuchar. A la hora de pedir, el cielo te tiene que escuchar. A la hora de quejarte, el cielo te tiene que escuchar. A la hora de que pasen cosas, el cielo te tiene que escuchar. Es más importante que te escuche el cielo que te escuche una persona cercana a vos. Es más, aunque vos estemos hablando entre nosotros, Dios te está escuchando, pero no en forma de oración. Dios te está escuchando en la forma que vos tenés de relacionarte con los otros, pero Él te está escuchando también. Y por ahí dice, qué bien que habló, ¿eh? Qué bien que dijo el discurso, qué bien que le aconsejó a la otra persona. Se nota que algún día leyó la Biblia. Qué bien que sabe de esto y sabe de lo otro. Pero yo no lo escucho nunca. Nunca golpea las puertas del cielo. Y yo quisiera por un momento pensar en esto y desafiar a este camino en el que el Señor nos ha puesto sí o sí, donde tenemos que orar a Dios. Cuando vos le preguntás a siervos de Dios que han recibido grandes bendiciones o que se le han abierto grandes puertas o han tenido grandes victorias, lo primero que te van a decir seguramente es, pero esto se logró de rodillas. Pero esto se logró clamando a Dios incesantemente. No se logró porque teníamos buenos técnicos y buenos desarrolladores y buenos creativos, sino que esto se logró a causa de la oración. Y si esos hombres de Dios que han logrado cosas tremendas tienen por semblanza, tienen por ejemplo el haber clamado a Dios, ¿cuánto más necesitamos vos y yo clamar al Señor en estos tiempos de tanta necesidad? Orar siempre a Dios te va a traer paz, ¿sabías? Y te va a sacar la ansiedad. Pablo se lo dijo a los filipenses. Así en Filipenses 4, verso 6, dice de la siguiente manera: no se preocupen por nada. ¿Cuántos preocupados por todos hay acá? ¿No te dije? Vamos a contramano. La palabra nos dice, no te preocupes por nada. No, pero yo ando preocupado por esto y preocupado por esto. Estoy preocupado. Y andamos preocupados por tantas cosas. Y la Biblia dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Decí conmigo, no me voy a preocupar por nada, pero voy a orarlo por todo. Porque de ahí empieza la diferencia entre los preocupados, entre los afanados, entre los turbados, entre los desesperados, y en los que estando en esa condición y siendo una realidad lo que están atravesando, en vez de estar hablando tanto al mundo, a la gente, le están hablando a Dios por todo y le están pidiendo a Dios por todo. Y después dice, díganle a Dios lo que necesitan, ¿bien? Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, no te preocupes, orá por todo,
Pedile a Dios todo lo que necesitas. ¿Y qué? Y agradecerle por todo lo que ya ha hecho Él. ¿Cuántas de nuestras oraciones tienen este contenido? Cuando lees el Salmo 23 y lees, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo crees? Los primeros 10 segundos. Y después te empezás a desesperar. ¿O lo crees? No sé si me entendés lo que estoy tratando de decirte. Que mucho de la Biblia sabemos, que mucho de la Biblia hemos leído, que muchas veces sabemos cuál es el camino, pero muchas veces no lo respetamos el camino. No obedecemos el camino que Dios nos ha marcado, porque si no tendríamos mayores victorias que las que tenemos hoy. El verso 7 dice lo que te decía antes. Haciendo lo anterior del verso 6, dice, así experimentarán la paz que supera todo lo que podemos entender. Hay una paz que no vas a lograr por nada del mundo, porque es una paz que solamente la da Dios y que supera todo lo que vos puedas comprender y entender. Por eso la gente muchas veces encuentra a alguno de nosotros y dice, ¿cómo con los problemas que tiene este hombre tiene la paz que yo veo que tiene para vivir? Porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que supera todo entendimiento, porque es la paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios no solamente te dará paz, sino cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Cuidará tu corazón y tu mente. Algunos están al borde de la taquicardia por los problemas que tienen, pero algunos están tan estancados de corazón por las situaciones que tienen, que no tienen que ver con arterias o con músculo, sino con el alma. Sus emociones tan golpeadas y tan heridas. Pero Dios dice que la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Amén. Cuando Pablo escribió esto, Pablo sabe lo que vivió en la iglesia de Tesalónica. En el libro de Hechos tenés cuando Pablo llega a Tesalónica y lo que hace en Tesalónica. Y que predicar el Evangelio en Tesalónica tiene un contexto de dificultad, de oposición a la predicación. O sea que la iglesia en Tesalónica nació en un contexto de opresión, de persecución. De tal manera que aún el apóstol Pablo tuvo que huir de ahí y salir de noche para no ser aprendido, ¿no? Era uno de esos momentos donde se decía, estos que trastornan el mundo entero, llegaron acá. Estos que trastornan el mundo entero, llegaron acá. Vamos a hacer algo para detenerlos. Eso hablaban de la iglesia de Tesalónica, que bien podría ser la iglesia de San Justo. Lo que pasa es que de nosotros no dice, estos llegaron acá para trastornar San Justo. No dice, estos llegaron acá para trastornar San Justo. No dice, de nosotros eso no dice. Por tanto, hay muchos que no tienen preocupación por orar sin cesar o por no dejar de orar nunca. Porque no son una influencia, no afectan nada, no mueven nada, vienen, van, entran y salen, vienen y van, entran y salen, vienen y van, entran y salen, y no molestan a nadie. Jamás vas a ver el marco en donde el apóstol Pablo, cuando tiene que dejar Tesalónica y después le escribe a los tesalonicenses, les dice, nunca dejen de orar. Trastornadores de vida, trastornadores de gente son los que van a recibir oposición. Cuando vos no estés ocupado en salvar a nadie, en bendecir a nadie, en atraer a nadie a los pies de Jesús, seguramente vas a tener problemas, pero seguramente no vas a tener los problemas que tienen los que buscan la salvación de Jesucristo en muchas vidas.
Después Tesalónica estuvo en Filipos. Y en Filipos estaban Pablo y Silas. Perdón, antes de estar en Tesalónica estuvieron en Filipos. Y por estar predicando, sanando a enfermos, a endemoniados, a personas perturbadas, por sanar y libertar en el nombre de Jesús, fueron encarcelados. Pero ellos sabían el principio de antes. Y ellos, estando encarcelados, clamaban y adoraban al Señor. Porque en esos momentos es donde hay que saber que cuando ya nada de lo que intentemos, nada de lo que podamos, nada de lo que sepamos hacer tiene resultado, no podían salir de esa cárcel y ellos decidieron orar y adorar al Señor. Y las cosas empezaron a pasar. A la oración de Pablo y de Silas vino un terremoto que abrió las puertas de toda la cárcel. ¿Te acordás de, no? No vamos a leer la historia bíblica. Hay una voz más fuerte que el dolor, que la voz de tu dolor. Hay una voz más fuerte que las heridas que puedas tener en la vida. Hay una voz más fuerte que el dolor, que las quejas, que las heridas que vos puedas tener. Y es la voz de alguien que habla con el cielo, de alguien que habla con Dios, de alguien que se remite en todas las cosas al Señor. Como leíamos al comienzo, David dijo: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Se repite en uno y en otro y en otro, y se tiene que repetir en la iglesia de San Justo en el 2024. ¿Amén? No. Como dice mi pastor, no. ¿A quién le hablé hoy? Se tiene que repetir, que se levante un clamor en la iglesia de San Justo en el año 2024. Porque la Biblia dice: orad sin cesar, no dejen de orar. Cuando dejas de orar, la opresión llega. Cuando dejas de orar, la maldad llega. Cuando dejas de orar, el pecado llega. Cuando dejas de orar, la brujería llega. Cuando dejas de orar, la hechicería llega. Cuando dejas de orar, pasan un montón de cosas. Y no porque tengan que pasar, y no porque la iglesia es un corredor de cosas que tienen que pasar y pasar para que todos se escandalicen y vacíen la iglesia. Porque cuando la iglesia deja de orar, prepárate, porque muchos trastornos vamos a tener. Pablo y Juan iban al templo a orar, deseosos de orar, con fe para orar. Ellos, a pesar de que estaban viendo que el clima se enrarecía, vamos a orar, decían. Y ellos se pusieron de acuerdo para ir a orar. Y de repente Dios los irrumpe, y en ese momento Dios los irrumpe y encuentran a alguien que estaba postrado, a un cojo de nacimiento, y ahí empieza y viene un milagro, y ellos, y Pablo y Pedro y Juan, mirándolo fijamente a los ojos, ven a este hombre lisiado y le dicen: yo no tengo plata ni oro para darte, pero tengo algo que sí te puedo dar. Ahora, en el nombre de Jesús, levantate y caminá. Y en ese momento se armó una revolución. Porque este que no podía andar, que no podía caminar, entró saltando a la iglesia y alabando al Señor. Y todos lo miraban, y dice que salió y lo tomaba a Pedro y a Juan y lo tenían ahí. Y todos se dieron cuenta que algo estaba pasando. Y en ese momento Pedro vio la onda. Y dijo: esta es la oportunidad para predicar. Y empezó a predicar. Y algo glorioso pasó, a pesar de que ellos terminaron en la cárcel. Vos no tenés idea de las cosas tremendas que van a suceder cuando una iglesia se pone de acuerdo para orar, para clamar al Señor. Es algo indestructible, es algo que no se puede avasallar, es algo que no se puede atravesar. La oración de un pueblo que camina en fe, creyéndole a Dios y orando a Dios, no se puede detener. Amén. Entonces, prepárate.
para seguir el consejo que Pablo le dio a los tesalonicenses. Nunca dejen de orar. A esta altura tenés que reconocer que muchas cosas que te pasaron, me pasaron y nos pasaron, seguramente se debe a que en algún momento hicimos aguas y dejamos de clamar y de orar. Pero siempre hay una oportunidad de Dios. Siempre hay una oportunidad de Dios para que el pueblo clame. ¿Te diste cuenta que cuando llamamos a un altar de adoración, vienen muchos hermanos? Por lo menos la mayoría de los que están acá vienen para adorar al Señor. Y está bueno. Pero cuando llamamos para clamar a Dios, para orar a Dios, ahora que inclusive tenemos un día de oración, muchos no pueden, muchos no la ven, como dicen, no la ves, como se dice ahora, no la ven. Y Pablo te sigue diciendo, nunca dejen de orar. ¿Podés hacer una hora extra de trabajo menos? Pero no dejes de orar. ¿Podés salir más tarde a tu empresa? Pero no dejes de orar. Podés regresar un poco antes, pero no dejes de orar. Porque nadie, absolutamente nadie, es responsable de tu fracaso, de tu deterioro, de tu estancamiento. Solamente tú, solamente yo, cuando dejamos de hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Las cosas nos sorprenden después, las cosas detonan después, y nos acordamos que habíamos dejado el camino de la oración, que habíamos dejado de orar al Señor. Quisiera hablarte por un momento de una oración que algunas veces muchos la han tomado como una muletilla. Muchos la han tomado, tengo que pedir por esto, como el Padre Nuestro, ¿no? Es una oración de una persona desconocida que aparece entre los descendientes de Judá cuando allá en Primera Crónicas empiezan a dar las descendencias de los habitantes que estaban ahora en la tierra prometida. Y empiezan a nombrar los descendientes y este descendiente de este, y este de este, y este de este, y este de este. Pero de repente dice, y había un hombre. No me dice, y este descendiente de este, no, y había un hombre. Y cuando yo me detuve ahí, venía con la descendencia aburriéndome como pavo, con tanto nombre tan raro, hasta que aparece ahí un versículo que dice, y había un hombre llamado Jabes. Y había un hombre llamado Jabes. ¿Lo querés buscar? Primera Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Viene la descendencia, y de repente, ¡pum!, aparece como un anexo que no dice descendiente ni descendencia, sino que dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó dolor. Terrible. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ¡ay, si tú me bendijeras y extendiera mi territorio! Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de todas las dificultades que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Muchas veces hablamos de los 4 puntos de la oración de Jabes.
hay libros escritos. Creo que lo predicamos hace unos años también. En un momento salió de moda la oración de Jabes, por todos lados. Se hizo moda evangélica, no sé si te acordás, o sos muy nuevito en el Señor. Pero la oración, todos estaban con la oración de Jabes, con la oración de Jabes, con la oración de Jabes. Y la oración de Jabes está muy linda, pero tiene un contexto más maravilloso que la misma oración en sí. Era un desconocido, era alguien que se metió ahí en la historia, era alguien que Dios lo dejó registrado ahí por algo. No dice que fue famoso porque hizo esto, porque hizo aquello, porque... Lo único que dice es que fue un hombre que oró. Y claro, ¿cómo no va a orar? Si el nombre que le pusieron cuando nació era dolor. Me causaste dolor. ¿Por qué? Porque cuando nació Jabes, la mamá sufrió tanto en ese alumbramiento y dolió tanto ese momento de su vida que no tuvo mejor idea que ponerle a su hijo el nombre el que hace doler. Mamita querida, yo siempre escuché de las mamás que sí, el dolor, el sufrimiento fue, pero cuando apareció el bebé, todo lo demás desapareció. Todas las dolores, todo el momento de parto, todas las contracciones, todo, se disipó porque tenemos al bebé en brazos, porque tenemos la bendición en nuestras manos. Pero esta mamá pensaba diferente. Justamente fue a ponerle el nombre al hijo para que el hijo recordara por su nombre durante toda su vida que él le había causado dolor a su madre al nacer. Qué triste, ¿no? Esto es lo que dice la Biblia. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Clarito. Algunos dicen que por ahí la familia estaba atravesando por un momento doloroso. Algunos estaban... ¿Pero vos le pondrías a tu hijo dolor? Dolor, vení para acá. No queda lindo, ¿no? No queda lindo. Dolores. Para mujer. Vete en un varoncito. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que en tu traducción dice, porque él era ilustre. Y en la nueva traducción viviente dice, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Todos hacemos énfasis en la oración y en lo que oró. Y no nos detenemos en pensar, ¿qué clase de persona es esta que oró? ¿Quién era, además de su nombre, este que oró? ¿Cómo lo veía Dios a este que elevaba oraciones al Señor? Porque evidentemente, a pesar de que ya nació para atrás, como decimos nosotros con el nombre, evidentemente algo sucedió en su vida que cuando el mundo lo llamaba dolor, venís para causar dolor, estás dolor acá, Dios lo llama honorable. Y lo primero que quiero decirte, que a lo mejor a vos y a mí nos pasa que nos dicen o que nos hacen sentir que vos no vas a poder lograrlo, que vos no vas a salir adelante, que vos no vas a poder obtener esto, que vos no vas a lograr nada en tu vida. Y nos ponen nombres en la vida con un sesgo de indiferencia hacia nuestra vida o de desprecio hacia nuestras vidas. Y que eso nos lastima, y que eso nos duele, y que eso nos afecta sí o sí, y más que cuando viene de la familia.
Y a lo mejor te puede estar pasando que de esa manera te estás viendo como se tuvo que ver Jabes desde el inicio de su vida, como alguien que causó lamento, dolor. Pero de repente Dios dice, pero vos sos más honorable que todos tus hermanos. Y queda registrado en la palabra de Dios que él era más honorable que todos los demás personas que estaban a su alrededor, que todos los demás hermanos. ¿Sabés que estoy tentado a decir que cuando el Señor te mira, iglesia, te dice, vos no sos la abandonada, vos no sos la desposeída, vos no sos la corrida, vos sos honorable ante mis ojos. Vos sos honorable ante mis ojos. Porque el contexto de la oración de Jabes es que el que clamaba era alguien honorable ante los ojos de Dios. No era cualquier aficionado, era un destacado entre los hermanos. ¿Y en qué se destacó? ¿En qué fue más ilustre? ¿En qué Dios lo pone por arriba de otros que pudiendo ser iguales que Él, no lo fueron? Lo primero que pienso es, por lo menos dos cosas. Lo primero que pienso es que Él tuvo que vencer el dolor que le causaba llamarse de esa manera. La tristeza que ocurrió en su corazón sin que él la buscara cuando todos los días de su vida era llamado Jabes, el que causaba dolor. Pienso que él tuvo que un día tomar una decisión. A nosotros Jabes nos parece por ahí lindo, le pondríamos a nuestro hijo Jabes por ahí, porque no conocemos el contexto. Y porque no sabemos que en el pueblo de Israel el nombre era una asignación. El nombre muchas veces marcaba el futuro de ese niño. El nombre marcaba inclusive algo profético que podía suceder con ese niño, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta ponerle nombre a nuestros hijos porque nos gusta. Yo tengo ahora una Jana en Córdoba, una Janita, porque saben que fui abuelo por tercera vez, ¿no? Lili está allá. Bueno, no es para tanto. Janita, Jana se llama, Jana Siló, algo así es, algo raro. Estos muchachos. Y entonces, Jana, y ahí la tengo que conocer a Jana, no la vi en persona, la vi por foto, todavía no puedo ir a conocerla, ya la voy a conocer. Y le ponemos nombre porque nos gusta el nombre, por esto, hay algunos que son más espirituales y buscan nombres bíblicos, y por ahí va a pasar. Y otros le ponen Jorge, como a mí. Jorge, Alberto, peor. Pero la realidad es que en el pueblo de Israel era muy diferente, se marcaba la persona. Y él fue más honorable, porque pienso que la primera batalla que tuvo que librar fue la batalla de vencer esa marca que quedó en su vida. Y él dijo, yo no voy a causar dolor, sino yo voy a traer bendición. Así que yo voy a hacer todo lo que sea necesario, voy a sacar de mi vida toda argumentación, voy a sacar de mi vida toda queja, voy a soltar todo condicionamiento de mi vida, voy a dejar de estar estancado por esto que me condicionó, lo voy a renunciar, lo voy a quitar de mi vida y yo voy a ser aquel que en vez de causar dolor, voy a ser el que va a causar bendición a los que me rodean. Y yo creo... Y en ese momento, él le creyó a Dios. Y en ese momento, él oró a Dios. Y en ese momento, él venció
las cosas que lo tenían frenado y estancado. Como vos y yo podemos vencer en esos momentos en que nos sentimos estancados en la vida, condicionados en la vida. Parece que pasó algo muy grande de lo cual no vamos a poder atravesar, no vamos a poder salir, no vamos a poder superar. Pero para que seas honorable, la primera cosa que tenés que saber es que sos más que vencedor en todas las cosas, que todas las cosas por Cristo podemos vencer y en Cristo somos vencedores. A veces estamos más preocupados por lo que la gente ve de nosotros, dice de nosotros, habla de nosotros, que lo que el cielo habla de nosotros. ¿Qué dice la gente de vos? Y bueno, tenete un poco de misericordia. No digas todo lo que dicen de vos. Cuídate, ¿no? Guarda, a ver si después... No, este es un perdedor. No, esta chica siempre hace lo mismo. No, este pastor no termina más, predica 1 hora y más. Bueno, no sé a quién se está... No cambia más. Pero Jabes decidió cambiar. Decidió decirle al Señor, yo esto que me detiene, que me frena, que me limita, yo lo quito de mi vida, lo corro de en medio. Yo voy a ser transformado por vos. Y yo creo que la oración de Jabes no fue la oración de un día ni de un momento, sino una oración continua que la fue repitiendo y la fue repitiendo y la fue repitiendo. Y cuando Dios vio que había un hombre convencido, cuando Dios vio que había un hombre que creía, cuando Dios vio que había un hombre con fe, cuando Dios vio que había un hombre de altar que oraba no cuando estaba delante de la gente, no cuando estaba simplemente solo, sino en todo tiempo oraba al Señor, entonces Dios dijo, este es honorable. Cuando todo lo menos que podían decir de él que era honorable, él ante los ojos de Dios se volvió honorable. Amén. No podés quedarte con esa trampa que te puso el enemigo para condicionar tu vida, para estancar tu vida, para inmovilizar tu vida. Y quedarte ahí por tiempo y años. Y seguir pensando y seguir creyendo que sos lo mismo que te dijeron o que hicieron con vos. Es hora de soltar esas cosas y ser honorable a los ojos de Dios. Es hora de librarte de ese condicionamiento y ser honorable ante los ojos de Dios. Pero Jabes fue honorable también porque de todo lo que se dice concretamente de él y de su honorabilidad es que clamó al Señor, oró al Señor. Si hay algo que podemos decir de Jabes era que alguien que oraba, alguien que oraba, alguien que oraba. Y cuando oró, determinó el presente y el futuro de su vida. Él no se iba a quedar con el pasado de su vida. Él no se iba a quedar con el condicionamiento que trajo la vida. Él no se iba a quedar estancado por lo que había pasado. Él decidió ser transformado en medio de la presencia de Dios. Y él entonces se levantó para clamar y pedir por el futuro que Dios tenía para su vida. La oración de Jabes es una oración que mira hacia adelante, no hacia atrás. La oración de Jabes es una oración que mira en aquellas cosas que sabe que Dios va a hacer y que puede hacer. La oración de Jabes no es una oración mezquina, ni es una oración avara, no es una oración donde quiere poseerlo todo y tenerlo todo, sino es una oración de alguien que conoce a Dios y que conoce lo que Dios puede hacer con su vida. Y las oraciones y las peticiones y los ruegos que vos y yo hacemos tienen que ver con ese conocimiento que tenemos de Dios, con esa fe que tenemos en Dios, con esas promesas que tenemos en Dios, para reclamarlas, para pedirlas, para rogarlas, para suplicarlas, hasta que la veamos cumplida en nuestras vidas. Amén. ¿Sabes qué? La Biblia dice en 2 Crónicas capítulo 16, ahora vuelvo al tema de Jabes.
que el rey Asa empezó su reinado teniendo una gran oportunidad de derrotar a miles y miles de enemigos, porque clamó a Dios y dijo: Señor, nosotros no podemos con semejante ejército. Y el rey Asa salió, y el rey Asa vio la derrota de sus enemigos. Pero al final de sus años, o de su reinado, en vez de volver a pedir lo que pidió, quiso hacer alianza con Ben-Hadad y le mandó los tesoros de la casa del Señor para hacer alianza. Y en ese momento viene una palabra del Señor en 2 Crónicas, capítulo 16, verso 9. En la traducción viviente dice así: los ojos del Señor recorren la tierra. Guarda, Caro, guarda, mira que los ojos están así. Los ojos, Román, los ojos del Señor. Los ojos del Señor recorren la tierra. ¿Para qué? Para fortalecer, dice acá, a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Los ojos del Señor miran a todos.